SER Podcast. Es 1975, el último año del dictador Francisco Franco con vida. Estamos en la etapa final del franquismo. Desde el año 74 Franco está enfermo, tiene Parkinson. Carlos Fonseca es periodista y autor del libro Mañana cuando me maten. Y desde luego todos los sectores del régimen han llegado ya al convencimiento de que el caudillo no es inmortal y que por lo tanto hay que empezar a pensar en el día después. Se respiraba un aire de futura libertad. Todos soñábamos con la democracia. Soledad Bengoechea es historiadora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Todo indicaba que el régimen estaba en sus horas más bajas. De jefe de gobierno estaba Carlos Arias Navarro, que se encontraba débil por la protesta interior y por la situación de fuera de Europa. Hay que tener también en cuenta el contexto nacional. En el año 74 ha tenido lugar la revolución de los claveles en Portugal. Y en julio también de 1974 cae el gobierno, la dictadura de los coroneles en Grecia. Y el año 75 empieza con muchas movilizaciones obreras, estudiantiles, en la calle y mucha actividad de condena de lo que representa la dictadura franquista y ganas de cambio. Roger Mateos es periodista y acaba de publicar el libro El verano de los inocentes, sobre los fusilamientos de 1975. Eso se combina con una respuesta feroz del régimen franquista, de represión, de detenciones, de torturas que no habían cesado durante todo el régimen. Y pues el año 75 es el año de los 5 fusilamientos que terminan ocurriendo el 27 de septiembre de ese año, donde son ejecutados 2 miembros de ETA y 3 del FRAP. Las siglas del FRAP nacen en el 1971 como un frente político, un conglomerado de organizaciones sectoriales, sindicales, de estudiantes, de mujeres, de artistas, de campesinos, y en el cual hay una matriz, un núcleo político, un motor político, que es el Partido Comunista de España marxista-leninista, que forma parte del FRAP y de hecho lo dirige y lo tutela. Se dedica a la actividad clandestina, antifranquista, política, es decir, pintadas, reparto de octavillas, movilizaciones obreras estudiantiles, manifestaciones relámpago en la calle. Hay un salto justamente en el año 1975. La dirección del FRAP decide ese año, no antes, ese año decide pasar a la lucha armada. El primer atentado mortal del FRAP se comete el 14 de julio del 75 en la calle Alenza de Madrid y un comando del FRAP pues, mata a un policía, a un agente de la Policía Armada que se llamaba Rodríguez Martín, de 20 y pocos años, que estaba haciendo labores de vigilancia frente a las oficinas de Iberia en el número 4 de la calle Alenza. El segundo atentado mortal lo comete también el FRAP en Madrid y lo comete sobre el teniente de la Guardia Civil Antonio Pose. Está a punto de entrar en su domicilio y un comando del FRAP lo mata a tiros el 16 de agosto del 75. ETA en aquel momento estaba preparando una fuga, que luego sería famosa, la fuga de Segovia, y necesitaba dinero, no solamente para la fuga, sino también para mantener a sus comandos. Entonces se perpetran varios atracos a bancos. Hay un primer atraco al banco de Santander, de la ciudad condal, donde hay un policía de los que acuden al recibir la alerta de que está teniendo lugar este asalto y que en un tiroteo con los asaltantes resulta muerto. Y luego hay un segundo atraco en el banco, una oficina del Banco Bilbao Vizcaya, también de Barcelona. De esos atentados sale un reguero de acusados, entre ellos los 5 hombres que acabarán siendo ejecutados. En total son 8 las sentencias a muerte sobre militantes del FRAP, que finalmente, con las conmutaciones de pena de última hora, de la noche antes de los fusilamientos, quedan en 3 del FRAP, que habían sido condenados a muerte, que son José Humberto Baena por el atentado de Alenza, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz por el atentado de la calle Villavaliente del 16 de agosto. Pero paralelamente el régimen franquista también estaba
muy preocupado por los atentados que estaba cometiendo ETA. En este caso, pues también hay consejos de guerra contra miembros de esta organización y finalmente acaban siendo fusilados 2 miembros de ETA, Ángel Otaegui, que fue fusilado en Burgos, y Juan Paredes Manot, Chiqui, que es fusilado cerca de Barcelona, en Collserola. José Humberto Baena, gallego, tenía 24 años. Era miembro del FRAP. Él era un chico muy sensible, le gustaban mucho los animales, las plantas. A mi madre le llenaba la casa de animales heridos cuando encontraba animales por el monte. Habla Flor Baena, su hermana. Hacía poesías muy bonitas y redacciones también muy bonitas, le gustaba mucho la literatura. Era un chico trabajador, estudioso, de buenas notas, muy sensible. Victoria es hermana de José Luis Sánchez Bravo, militante del FRAP. Tenía 21 años. Humano y sobre todo y principalmente amante de su familia. John era un chaval idealista, le encantaba el fútbol. John Paredes Manot, Chiqui, tenía 21 años. Formaba parte de ETA. Yo creo que empezó a militar en ETA pues con unos 20 o así. Pues sería haciendo labores de información, como todo el mundo, ayudando aquí a las manifestaciones. Miquel Paredes recuerda así a su hermano. Normalmente ni las familias ni nadie sabíamos que tu hermano, tu primo, tu tío, quien fuera, estaba metido en alguna cosa. Nadie se enteraba de nada. Entonces, cuando vino la Guardia Civil a casa a buscarle, mi madre, una señora de Extremadura que no sabía ni qué era ETA ni qué era nada, flipaba en colores. En mi casa nunca se había hablado de política, mi madre no sabía nada. En su habitación había libros, la policía entró allí, vio los libros. En fin, pues lo que en aquel entonces, que durante la dictadura franquista. Aunque intentan desaparecer porque saben que les busca la policía, todos acaban siendo detenidos. Él tuvo que dejar la universidad también. O sea que ya, claro, al estar con nombre falso, pues tuvo que dejar la universidad, no podía estar con su nombre e ir a la universidad. Entonces ya volvemos a saber de él cuando él se iba a casar. Entonces se puso en contacto conmigo para pedirme que le entregara una partida de nacimiento, que tenía que recogerla en Vigo, que eso fue un error también por su parte, porque si estaba buscado, pues con su nombre verdadero se casó, pues eso, que no se tenía que haber casado, seguramente, y estaría vivo hoy, seguramente, lo más seguro. Y nada, se casó y al poco tiempo, a los 4 meses de casarse, fue cuando lo detuvieron. José Humberto Baena es detenido la noche del 22 de julio del 75. Habían pasado solo 8 días desde el atentado de Alenza. El día 22 de julio fue cuando fue nuestra sorpresa que vimos en la televisión que lo acusaban de la muerte de un policía, el día 14. Y claro, mi padre dijo, el día 14 no puede ser, porque el día 13 estuviera él en Portugal, que era imposible que estuviera en Madrid a esas horas. Cuando lo detuvieron, yo inmediatamente me presenté en Madrid. Y bueno, pues el periplo recorriendo todos los sitios, claro, porque me decían que estaba allí. Sin embargo, en la Dirección General de Seguridad, en la DGS de Madrid, me lo negaban, decían, no, aquí no está José Luis Sánchez Bravo Solla, aquí no está. A ver si es posible que esté en Carabanchel. Allá que me iba yo a Carabanchel, y llegaba a Carabanchel y me decían, no, aquí no está. Seguramente está en la Dirección General de Seguridad, otra vez a Puerta del Sol, a la DGS. Y en dependencias policiales empiezan las torturas para que confiesen. Desde el momento en que entran en la sede de la policía en Puerta del Sol de Madrid, en la Dirección General de Seguridad, José Humberto Baena es sometido a un infierno de torturas. Él mismo las describió, las dejó escritas en un texto que consiguió sacar de la cárcel y describe pues torturas salvajes para forzarlo a confesar algo que yo sostengo que no había hecho, que es ser el autor material del atentado de Alenza. José Luis Sánchez Bravo fue torturado brutalmente. De hecho, su hermana Vicky Sánchez Bravo siempre ha denunciado que ella misma vio con sus propios ojos la marca de la tortura. Torturado tremendamente. Los testículos le pusieron electroshocks, lo metieron en bañeras llenas de esputos y de vómitos. Lo ponían de rodillas encima de garbanzos secos. Tenía un hematoma en todo el tórax cuando lo mataron,
seguía con el hematomas en la barriga, encima, el estómago, de puñetazos. Los labios los tenía hinchados, los ojos sin expresión ninguna, de tanta tortura y tanto que le pegaron. El responsable de las torturas, Pacheco, Billy el niño, que murió en la pandemia, murió en su cama. Los agentes se ensañaron especialmente con Jon Paredes por ser miembro de ETA. Estuvo en, creo que es La Lletana, puede ser, una comisaría de Barcelona, y no admitían que una persona que era de Extremadura hubiera venido aquí y se hubiera metido en ETA, pues eso, para defender pues a la causa vasca o lo que fuera, ¿no? Él se ofrece incluso a mostrar al tribunal las pruebas de esas torturas, ¿no? Y también se desestimó. Y Ramón García Sanz, por supuesto que igual. Y esto de las torturas entonces no era un elemento que los tribunales militares tuvieran en cuenta. Estabas al albur sencillamente de una investigación que se había hecho por completo a espaldas de las defensas. De esas confesiones sacadas a golpes saldrían las acusaciones formales en 4 consejos de guerra. Jesús Humberto Maena, ante este aluvión de salvajismo, finalmente acaba firmando una declaración autoinculpatoria en la que reconoce en esa declaración policial, reconoce ser el autor de ese atentado. A partir de ahí es conducido a la cárcel de Carabanchel, como los otros detenidos de su mismo sumario, y aislado en celdas de castigo en la cárcel de Carabanchel, donde permanece durante semanas incomunicado, en unos agujeros, por llamarlo de alguna manera, a esas celdas, infectos, inmundos, insalubres, y finalmente a finales de agosto pues ya se les permite tener contacto con abogados, interlocutar en el locutorio con las visitas de las familias. Los consejos de guerra se celebraron en septiembre de 1975. Todo fue rapidísimo. Bueno, un horror como la mayoría de consejos de guerra de estos tipos políticos, porque quizá lo primero que hay que preguntarnos, ¿qué hacía personas que no eran militares juzgado por los militares? Magda Oranik era la abogada de Jon Paredes, Chiqui. Hay que tener en cuenta que primero el consejo de guerra era sumario, que ya no tenía todos los derechos, pero sí se iban conservando algunos. Pero el 26 o 27 de agosto de ese mismo año se hizo un decreto ad hoc, o sea, y se aplicó este decreto y entonces se pasó a sumarísimo, de sumario a sumarísimo. Que el sumarísimo podríamos decir que casi era un juicio como en plena guerra, deprisa y corriendo y sin ninguna garantía, ¿no? Lo que resulta obvio es que los ajusticiamientos de los miembros de FRAP y de ETA creo que se pueden calificar como crímenes legales. En los sumarios no hay pruebas que los señalen realmente como los autores materiales de los hechos, hasta el extremo de que mientras se instruye la causa, los abogados defensores no tienen acceso a la misma y disponen única y exclusivamente de 10 horas para que se entrevisten con sus clientes. Los consejos de guerra fueron una farsa jurídica y una mano negra desde muy arriba dictó de antemano lo que tenía que acabar siendo el resultado de aquellos juicios. A los abogados no les dejaron articular palabra. En cuanto decían con la venia, sálgase usted. Otro abogado, con la venia, váyase usted a la calle. Y los echaron uno a uno. A todos los abogados los echaron de allí. No le permitieron el juicio, ni los testigos presenciales. A las señoras esas que vieron, no las dejaron declarar. ¿En qué juicio se ve que no pueden declarar los testigos? Pues no las dejaron declarar. Los testimonios, por ejemplo, de los testigos del banco hablan de una persona de una complexión fuerte que medía pues unos 75, unos 78, cuando Chiqui era una persona que medía poco más de 1,5 metros. Tomaron una velocidad procedimental inaudita hasta el punto de saltarse la propia legalidad franquista. El arma, la pistola que se utilizó, tampoco se aporta a la causa con el que se podría hacer, por ejemplo, una prueba de balística con el proyectil extraído del cadáver de la víctima. No le admitieron la prueba de balística, ni huellas dactilares, nada, no le admitieron ni una sola prueba. Se denegaron todas las pruebas y todos los testigos, no solo de la defensa, sino incluso la acusación no aportó ni pruebas ni testigos para condenar
a los acusados. Yo creo que fue duro para todos los abogados de los 3 sitios donde ejecutaban. En realidad piensa que estábamos en contacto todo el día. A veces llamabas al despacho de uno de los de Madrid a las 4 de la madrugada y te contestaba, porque estábamos intentando hacer un milagro. No tuvo oportunidad de defenderse, porque además tenían decidido que tenían que matar a 5 personas y se cargaron a los 5. Y ahí no había forma de defensa. La desmoralización venía de la impotencia de que no se podía hacer nada, que ya sabíamos que lo iban a ejecutar. Y lo sabían los compañeros de Madrid y lo sabían los compañeros de Burgos. No había nada que hacer, estaba decidido. Y todo ello porque se quería ejecutar esas penas de muerte lo antes posible. Cuando se conoce la sentencia, Victoria, la hermana de Sánchez Bravo, no puede contenerse y estalla contra el tribunal militar. Porque cuando dictaron la pena de muerte, lo mandaron a él poner de pie mirando una cruz, igual que a los demás. Estaba con llorando, a lágrima viva. Luis, lo llamé. Entonces él volvió la cabeza para decirme tranquila o no pasa nada, con la mirada, y entonces uno de los 2 policías que estaban a su lado le dio un golpe en la cabeza para que mirara a la cruz, al crucifijo. Y entonces fue cuando es como si yo hubiera tomado conciencia de que lo iban a matar en ese momento. Y entonces empecé a gritar: asesinos, asesinos, que vais a matar a mi hermano, que vais a matar a mi hermano. Y entonces el tal Billy el Niño fue el que me detuvo. Allí había unos observadores internacionales que son los que vinieron detrás de mí para protegerme. John Paredes se despide de su madre en el juicio. No la volverá a ver. Su madre no vino para la ejecución. Su madre se despidió de él. Hijo, ya te matan. Se despidieron. Fue un momento durísimo. Yo estaba con ellos 2 y la verdad, los 2 lo tenían tan claro que se despedían. Con las sentencias dictadas, los condenados esperan en la cárcel a que llegue el día, el último día. Nosotros íbamos todos los sábados a Madrid para verlo durante 20 minutos, de 12 a 12 y 20, que era el tiempo que nos dejaban estar con él. Estar con él, bueno, a través de un cristal, que no podíamos ni darle un abrazo. Y el día anterior, el viernes, cogíamos el tren en Vigo a las 9 de la noche y llegamos a Madrid a las 9 de la mañana. Baena, aparte de eso, pues él escribía cartas a su familia, que todavía la familia la conserva, y pues son cartas muy desgarradoras, ¿no? Porque él describe pues el sufrimiento que había ido acumulando a lo largo de toda su vida. Nosotros la primera vez que vimos a mi hermano fue la noche de capilla, cuando lo iban a fusilar. Antes no nos dejaron verlo. Fuera de la cárcel crece la presión internacional contra el régimen de Franco. La presión de la comunidad internacional para evitar esas muertes era muy grande, era enorme. Las presiones diplomáticas para que el régimen evitara una matanza de aquel calibre llegaron de todas partes. Mucha presión, incluso el Papa Pablo VI habló 3 veces con Franco, pero no, como si nada, no se le hizo caso. El hermano de Franco se dirigió, de hecho hay una carta escrita al dictador, a Franco, diciéndole, le venía a decir que por su bien como cristiano no convenía proceder con esas sentencias de muerte, que él ya estaba mayor, que luego se acabaría arrepintiendo y que por favor no lo hiciera, no firmara, no diera su visto bueno a aquellas penas de muerte. Y una vez más, Franco hizo oídos sordos. Todos los esfuerzos son inútiles. Franco está decidido a llegar hasta el final con las ejecuciones. Que hay que tener en cuenta que Arias Navarro en ese momento era un presidente del gobierno débil. Se sentía acosado por sectores ultras del régimen que lo tildaban de blando, lo tachaban de pusilánime. De manera que la última decisión la toma Franco. El 26 de septiembre llegan los enterados. El 26 por la tarde, el gobierno, el Consejo de Ministros, con Franco a la cabeza, Franco moribundo, pero todavía sentado en el Consejo de Ministros, se reunió para decidir qué hacer con esas sentencias que tenía sobre la mesa. 11, 3 de ETA y 8 del FRAP. Y fue ahí donde el gobierno se dio por enterado, que era la fórmula estándar que se utilizaba para dar su visto bueno, se dio por enterado de 5 de esas condenas. Fueron condenas arbitrarias, aleatorias, más allá de injustas,
y atroces fueron arbitrarias porque nadie ha sabido nunca qué criterio se siguió para que fueran unos y no otros. Y hay todavía muchas dudas sobre por qué tomaron esa decisión. Yo creo que el régimen interpretó que volver a conmutar todas esas penas de muerte significaba un gesto de debilidad, y a lo mejor mantener las 11 era un castigo excesivo, y entonces optó por una vía intermedia que era prácticamente condeno a la mitad y salvo a la otra mitad. Ese día, José Humberto Baena escribe una última carta a sus padres. Papá, mamá, me ejecutarán mañana de mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero, pero que la vida sigue. Recuerdo que en tu última visita, papá, me dijiste que fuese valiente, como un buen gallego. Lo he sido, te lo aseguro. Cuando me fusilen mañana, pediré que no me tapen los ojos, para ver la muerte de frente. Cuánto siento morir sin poder daros ni siquiera mi último abrazo. Pero no os preocupéis, cada vez que abracéis a Fernando, el niño de Mari, o a Manolo, haceros a la idea de que yo continúe en ellos. Además, yo estaré siempre con vosotros, os lo aseguro. Una semana más y cumpliría 25 años. Muero joven, pero estoy contento y convencido. Haced todo lo posible para llevarme a Vigo. Nada más. Un abrazo muy fuerte. El último. Adiós, papá. Adiós, mamá. Vuestro hijo, José Humberto. Es la última noche de los condenados. Los 3 del FRAP la pasan en la cárcel de Carabanchel, en Madrid. John Paredes Chiqui en la Modelo de Barcelona y Ángel Otaegui en la prisión de Burgos. Es la noche más larga. La recuerda Victoria Sánchez Bravo, hermana de José Luis, aunque ella en aquel momento todavía no sabía que iban a matarlo en solo unas horas. El gobierno de Arias Navarro dio el enterado, pero yo no lo sabía que había habido enterado, porque si no, lo mismo no me meto allí en Carabanchel yo. Entonces allí estaba conmigo pues los abogados de mi hermano y me dijeron, vamos que nos dejan ver a tu hermano, por fin, nos van a dejar ver a tu hermano. Y entonces nos llevaron allí, a Carabanchel, pues a mi madre, a mis 2 hermanos pequeños, mi hermano Manuel Ángel y mi hermana Dolores Fe y yo. Y cuando llegamos allí, a la puerta de Carabanchel, me coge aparte Fernando Salas y me dice, Victoria, han dado el enterado y van a matar a tu hermano. Yo no le pude decir esto a mi madre, no se lo pude decir, nada más que nos habían dejado ver a mi hermano, que íbamos a ver a mi hermano. Lo que no sabía mi madre y mis hermanos pequeños era que era la última noche que la iban a ver, las últimas horas que iban a estar con mi hermano. Pues esa última noche te puedes imaginar cómo. Yo, a veces el sufrimiento es tan grande, tan grande, tan grande, que llega un momento que no sabes si sientes, si estás viva, si no estás. Es algo indescriptible. Es muy duro. Estuvimos con los 3 porque mi familia era la única que estaba allí, en capilla, toda la noche. Ramón García Sanz, pobrecito, no tenía nadie, no tuvo familia. Estuvo con nosotros, con mis 2 hermanos pequeños, mi madre y conmigo. Mi hermano tenía la posibilidad de estar también con la mujer, que se la trajeron de Yeserías, de la cárcel de Yeserías, a Silvia Carretero, y estuvo allí con él. Entonces nosotros nos dedicamos más a estar con Humberto Baena, que estaba solito, y con Ramón. Toda la familia de José Humberto Baena estaba en Vigo. Siempre íbamos en tren. Entonces ese día le tocaba ir a mi padre y a mi hermano, el mayor, y fueron a casa de mis tías a buscar los billetes, y fue cuando llegaron, estaban mis tías todas así llorando y así, y fue cuando le dijeron que había llamado el abogado, el señor Baselga, y que había dicho que si querían ver a mi hermano con vida, que tenían que estar allí antes de las 6:30 de la mañana, sino que ya no llegaban a tiempo. Entonces cogieron un taxi del garaje Militón de Vigo y se fueron toda la noche por carretera para allá y llegaron a las 6 de la mañana. Pudieron darle un abrazo a mi hermano y mi padre le dijo, Pite, nosotros le llamábamos Pite familiarmente, le dijo, Pite, si yo supiera que eras culpable,
pues me encontraría mejor, porque por lo menos se hacía justicia. Aunque me doliera, me encontraría mejor. Y él le dijo: papá, sabes que yo nunca miento y no puedo darte ese consuelo, yo no lo hice. No le dijo quién lo hizo, tampoco si es que lo sabía, pero le afirmó por 2 veces. Le dijo que él no lo hiciera. Ramón me pidió, porque tuve que decirle, claro, cómo iban a morir, que iban a ser fusilados, porque no sabían si iba a ser con garrote vil y tal. Parece que eso les tranquilizó un poco, ser fusilados y no agarrotados con el garrote vil, como Buchantich. Entonces, en ese momento me dijo Ramón: Victoria, que me entierren con tu hermano. Lo intenté, pero no me dejaron. Y seguiré intentándolo, ponerlos juntos, porque me lo pidió él antes de que lo mataran. Miquel Paredes viajó desde Zarauz a Barcelona para ver por última vez a su hermano Jon. Me dijeron los abogados que tenía la posibilidad de ir a visitarle a la cárcel, y entonces fui a la Modelo, le vi con el pelo cortito, parecía pues eso, un chavalín. Me dio mucha pena porque le vi tan pequeño y tan así, que entre 2 tiarrones grandes, que además me imagino que los funcionarios normalmente pues son más altos y más fuertes por el trabajo que realizan o por lo que sea, ¿no? Y ver a una persona pequeña entre dos tíos grandes, parece que él se hacía mayor. Y me sonrió. Yo creo que todavía ni yo mismo me lo creía, ¿no? O sea, de que lo iban a matar. Y él decía: no te preocupes. Yo: Miquel, no te preocupes, que la vida sigue, y mira, esto sigue, hay que ayudar en casa, tal y cual. Sus hermanos pequeños y tal, joder, se acordaba mucho de ellos, y procuraba no darle importancia, o sea, no hablaba de nada. Allí estuvimos toda la noche con él. También estuvo con él Magda Oranik, su abogada. Sí, la noche más larga, sí, estuvimos las 12, eran 12 horas, es lo que marcaba el Código de Justicia Militar, a las 8 en punto, y fuimos a las 8 en punto, ya estábamos los 3, Marc Palmés, Miquel y yo, y entramos los 3, y sí, estuvimos toda la noche con él, sin ningún problema. Bueno, otro problema, que estábamos hechos polvo, ¿no? Pero ya había cantidad de funcionarios de prisiones y militares, algunos de ellos juristas militares, que uno de ellos lloraba: yo soy contrario a la pena de muerte, o sea, y allí estuvimos. Solo pudimos estar nosotros 3, y también vino un notario, Ignacio Zavala, que era el progre del asunto, digamos un notario progresista, que estuvo tomándole testamento, porque no sabes lo despacio que pasaban los minutos y las horas. La noche larga, yo creo que es la peor noche de mi vida, ¿no? Entonces ya a la hora en punto, a las 8, el juez dice: la capilla ha terminado, y entonces ya sí nos despedimos, porque ya se lo llevaban. Llegan las despedidas. La despedida fue un abrazo fuerte, y intentando no llorar, porque tenías que demostrar que él era más fuerte que tú, y de hecho él estaba allí, estaba completamente entero. Y cuando lo cogieron aquellas personas, no sé si eran policías o funcionarios, y lo metieron en el furgón, lo tiraron, eso sí que lo tiraron al fondo del furgón, así, de un empujón, y luego ya cogimos el coche nuestro con los abogados y salimos de la cárcel con un despliegue de policías. Yo desde luego solo me fijaba en el furgón que iba delante, ¿no? Y iba pensando a dónde nos llevarían, porque nadie sabía dónde íbamos. El primer fusilamiento es el de Jon Paredes, en Barcelona. Anduvimos, pues no sé si son 15 kilómetros, pueden ser, desde Barcelona, por toda la diagonal, con un montón de coches, sirenas, policías armados en algunos puntos. Nos fuimos hasta Sardanyola, y en Sardanyola cogimos una carretera, unos 3 kilómetros así creo, más o menos, una carretera estrecha, y llegamos hasta el cementerio de Sardanyola, que está arriba en la cima de un pequeño monte. Y un poquito antes había una entrada que ponía Cáncata, y por ahí nos metieron. Entramos hasta el fondo, y luego
nos hicieron bajar. Bajamos enseguida al coche para subir donde estaba él. Él le habían atado a un trípode que era, a medida que él iba cayendo, el trípode cedía. Ya estaba puesto el pelotón, los 6 tíos que había allí en fila, y el que mandaba a la derecha, y John estaba, pues no sé, a unos 6 metros, 7. Pero él no quiso que le taparan los ojos. Y justo le veía a él la cara cuando llegué arriba, y estaba mirando ya a los guardias. Estos estaban ya mirando hacia él, y cuando llegó al punto en el que estaba yo, hostia, sonrió y hizo una sonrisa de la leche. A mí no me salió nada. Yo ya cuando vi a los guardias allí con los fusiles y al pobre de John allí al fondo, joder, lo único que me salió fue hacerle la señal de la victoria. Entonces fue cuando él empezó a cantar, Leusko Gudari. El jefe del pelotón dijo, ¡fuego! Y entonces sonó la escarra. Empezó con el Leusko Gudari, y cuando la segunda estrofa ya cayó al suelo. A medida que iba cayendo seguía cantando hasta que ya cayó al suelo, dejó de cantar, pero aún se movía. Y entonces vino el jefe del piquete de ejecución y le dio el tiro de gracia. Y allí fue el guardia y tal, y le pegó el tiro y dijo, este ya no disparará más. Bueno, te puedes imaginar, en aquel momento si no me cogen los abogados, no hubiera podido hacer nada porque era imposible con todos aquellos tíos que había allí, ¿no? Pero una impotencia, una rabia, un tal, verlo allí en el suelo tan pequeño y increíble. Y a mí me dio solo por recoger los casquillos de las balas, lo que quedaba, ¿no? Y sí, los recogí. Ahora están en un museo en Euskadi. También me los pidió el Museo de Historia de Cataluña, que también están, y yo conservé alguno. Los recogieron los chavales de la Cruz Roja, que lloraban igual que yo, me cago en la leche. Incluso el médico militar, que era el que reconoció que había la muerte, ¿no? También estaba deshecho, hasta tal punto que lo teníamos que aguantar. A mí me han dicho un servicio, pero nadie me había dicho que era este, decía el hombre, y estaba destrozado. Ángel Otaegui fue el siguiente. Lo fusilaron en un muro de la cárcel de Burgos. Precisamente se eligió el fusilamiento como método por ser ejecuciones en distintos lugares de España y por querer hacerlas coincidir el mismo día. No había suficientes verdugos para hacerlo de otra manera. Parece ser que en aquella época había 5 plazas de verdugo y 3 de ellas estaban vacantes. Que obviamente las identidades de quienes compusieron esos pelotones de ejecución no se conocen, pero sí que se habló que en aquellos casos en los que había intervenido en el asesinato de un policía, las ejecuciones las llevaron a cabo la Guardia Civil, y al contrario. Los pelotones de fusilamiento también forma parte de la costra de secretos de Estado que ha seguido silenciándose hasta el día de hoy. Se saben muy pocas cosas, pero se sabe, por ejemplo, que el general de Santa María, que había sido uno de los organizadores de los pelotones, en este caso del pelotón de la Guardia Civil, describe en sus memorias aquel procedimiento de elección de voluntarios o de gente que tenía que participar en aquel pelotón. Y describe cómo de difícil fue aquella elección, porque la gente era reticente, la gente dentro de la Guardia Civil era reticente a participar en ese pelotón, dice él, y hubo que forzar la situación para componer a todos los miembros del pelotón. Los 3 últimos fusilamientos del franquismo tuvieron lugar en Madrid. El lugar de los fusilamientos fue secreto hasta el último momento. El régimen estaba temiéndose protestas y sabía que lo que estaba cometiendo era una atrocidad y quería evitar a toda costa que eso se les complicara. El lugar de los fusilamientos fue un campo de tiro militar en Hoyo de Manzanares, al cual se dirigió toda la comitiva policial, furgones con los condenados y coches de apoyo, y una segunda comitiva de periodistas, abogados y familiares los siguió para intentar saber a dónde los llevaban para matarlos. Eso fue a primera hora de la mañana del 27 de septiembre de 75. Ramón García Sanz pidió ser el primero. Y hay un detalle muy triste que me contó uno de los abogados, que uno de los chicos, Sanz, pidió que le ejecutaran el primero.
y dijo que es que todos se podían despedir de alguien y que él no tenía nadie, no tenía familia allí ni nadie quien despedirse. Y si le ejecutaban el primero, al menos podría despedirse de sus compañeros. Victoria Sánchez Bravo asistió a la ejecución de su hermano. Yo estuve allí, por la carretera de La Coruña, en Hoyo de Manzanares, y oí los disparos y salí corriendo por la carretera, detrás de mí el abogado Fernando Salas, para cogerme, porque yo en ese momento, si me atropella un coche, pues seguramente me hubiera dado igual. Y salí gritando, queriendo coger a mi hermano, que no te puedo decir más. El último fue José Humberto Baena. Lo llevaron a Hoyo de Manzanares. Mi padre y mi hermano tuvieron que quedarse abajo, no los dejaron subir al campo de tiro. Estaba muy, muy sereno porque él era muy valiente, era un chaval formal y así, y muy valiente. Pidió que no le taparan los ojos, que no lo ataran a ningún poste. Dice que quería ver la muerte de frente. Después ya lo llevaron, ya sintieron las descargas desde la parte de abajo de Hoyo de Manzanares. Fue a reconocerlo, el cadáver, mi hermano Fernando, y no tenía tiro de gracia. Los demás sí, los otros dos le dieron el tiro de gracia, pero a él no. El jefe que llevaba el pelotón fue a abrazar a mi padre y le dijo que como padre que lo entendía perfectamente, que lo comprendía perfectamente, pero que estaban obligados a hacerlo porque eran ellos o ellos mismos. Estaban amenazados, tenían que hacerlo. Y bueno, así fue. Lo enterraron allí, que por cierto tuvo que coger la pala a mi hermano mayor y enterrarlo, porque el sepulturero se negó a participar en aquello, no quería. Y entonces mi hermano cogió la pala y se puso a enterrarlo. Y después vinieron varios militares también a ayudarle a enterrar a los dos. No pudimos llevarlo a Zarauz. A Zarauz tardó casi un año o un año y algo. No nos permitieron. Tuvimos que hacer muchas gestiones, mi madre y amigos catalanes y todo el mundo, para intentar que lo llevaran a casa. El funeral fue al día siguiente y allí también los guerrilleros de Cristo Rey entraron, pegaron al cura, le dejaron sangrando, le abrieron la cabeza. Yo la verdad es que me quedé asombrado el día siguiente en el funeral, ¿no? Miles de personas y todos pues de fuera, con banderas de Andalucía, de Cataluña, de Francia, de yo qué sé, era increíble, era una pasada. Yo creo que no pensaron lo que iba a pasar cuando asesinaron a estos 5 chavales, porque Franco no se imaginó lo que se le venía encima. Fíjate, si hubiera muerto 2 meses antes, estos 5 chavales no habrían muerto. Hubo muchas intervenciones después de las ejecuciones a nivel internacional, quemaron embajadas, manifestaciones, no sé si tiene estudiado, pero los Países Bajos, Olaf Palme encabezaba la manifestación, también en otros países hubo bastante contestación. Yo creo que fue una última bofetada para el régimen, porque se movilizó mucha más gente de la que ellos hubieran imaginado. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, cantada por Rosa León, se convirtió en un símbolo contra una dictadura que moría matando. La canción Al alba es una magnífica canción de Luis Eduardo Aute. Yo Al alba la empecé a cantar cuando Eduardo me la enseñó en el año 1974. Hice una grabación en la cadena SER en Navidad con esa canción, pero salió justamente en septiembre el disco. Y realmente la sensación era bastante agobiante, y salir al escenario y cantar Al alba, yo solo hice con el micrófono en la mano decir, imaginaros que esta canción que voy a cantar ahora fuera la última carta
que cualquiera de los que van a fusilar o cualquiera de los que han fusilado pudiera escribir a su compañera. Y empezaba: si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada. Y la gente lloraba. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Y la impotencia de aquellos momentos, la gente lloraba. Y yo, según lo estoy contando, se me ponen los pelos como escarpias, porque yo también estaba emocionada cantando esa canción y dedicándola a una gente, independientemente de lo que hubieran hecho. La justicia está para hacer justicia, no para manipularla. Y de repente esa canción pasó a ser de la gente y pasó a ser un símbolo contra la dictadura, pasó a ser un símbolo a favor de la democracia, a favor de la justicia, a favor de la libertad. Era muy emocionante. Las familias de los fusilados han luchado todos estos años por limpiar sus nombres. Victoria Sánchez Bravo recibió el año pasado el reconocimiento del Gobierno de España, que declara ilegal el tribunal que juzgó a su hermano y nula su condena. Flor Baena lo consiguió el pasado mes de julio. Sí que estoy agradecida porque ha habido un reconocimiento por parte del gobierno de la inocencia de mi hermano, y eso siempre agradecida. La pena es que mamá no lo pueda ver. Eso es la pena. Que mamá no pudiera coger ese certificado y que lo pudiera leer y decir: mira, tenía yo razón, mi hijo era inocente. Mi hermano me dijo: cuida de mamá, que no sé si va a poder superar esto. Cuida de mamá. Y lo cumplí, Cuidé de mamá. Murió aquí en Murcia, en mi casa, y cuidé de mamá. Y luché para limpiar su nombre, porque fue una injusticia muy grande, muy grande. Yo el día que lo recibí, en el primer momento me puse muy contenta de haberlo conseguido después de casi 50 años. Pero por otro lado después me eché a llorar pensando que sí, que ese papel le devolvía el honor, pero que no le devolvía la vida. Y que reconocían que su juicio, tanto su juicio como los jueces que presidieron ese juicio, que eran todos ilegales. Y la ley de antiterrorista se dictó cuando él ya estaba preso. Entonces lo vinieron haciendo como retroactivo. Esa ley se la aplicaron a él como retroactiva. Entonces yo sí que era inocente, pero yo quiero que, igual que en aquella época se dijo públicamente en la televisión, en los periódicos, que era un asesino, quiero que ahora que se diga que fue un asesinado. Miquel Paredes confía en que su hermano Jon y Ángel Otaegui también reciban ese reconocimiento algún día. El gobierno vasco los reconoció en 2012, a Ángel Otaegui y a Jon. Yo quiero pensar que serán reconocidos y que por lo menos yo descansaré un poco, en el sentido de que podré decir: Jon, por fin se han dado cuenta de que hicieron mal. Un podcast de Víctor Olazábal en Hora 25 con Aimar Bretos. ...50 años después de los fusilamientos, Flor Baena cree haber encontrado al verdadero autor del asesinato por el que fue condenado su hermano. Ahora sabemos quién es, de momento aún no lo hacemos público, pero sabemos quién fue el autor material. Y yo tengo la foto de él, y es simplemente enseñar la foto y que reconozca que es él. Pero bueno, ahora el 27 de septiembre supongo que vendrá el homenaje de mi hermano, que todos los años viene, y ahí lo voy a pillar a solas y le voy a decir: mira, di la verdad porque a ti te falta poco para ir para junto a mi hermano, porque tiene una enfermedad seria. Y por lo menos, si vas, vete con la conciencia tranquila y reconoce lo que hiciste. A ver si tiene valor para reconocerlo. Vamos a ver. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.